Voy a dar comienzo, ¿sí? Pues estaba esperando a Joana, pero ok. Muy bien, para que no nos atrasemos en el programa y podamos estar coordinados con el Congreso de Adultos, vamos a continuar en este bloque de autoinflamatorias y ahora con gran orgullo para un docente es presentar sus alumnos. Eso es un orgullo impresionante. Entonces invito al panel al doctor Philip Johnson. Para quienes no lo conocen, Philip estudió medicina y pediatría en Bélgica y después se vino, hizo con nosotros en la Universidad de Antioquia su programa de reumatología pediátrica. Su pasión, su entusiasmo por las enfermedades que comenzó a ver y a descubrir lo hicieron un excelente alumno. Por eso hoy quiero invitarlo a enseñarnos y aprender un poquito con él de FAPA. ¿Ok? Muy bien. Muchas gracias, profe. En primer lugar, quiero agradecer a la profe Joana y a todo el equipo de la organización por esta invitación. Para mí es muy especial hacer esto en mi alma mater, en esta ciudad que me ha acogido con tanto cariño y que me ha dado hasta una hija paisa, Amelia Johnson. No tiene ninguna relevancia con la presentación, pero se la quería mostrar. Pero ahora que estoy hablando de ella, les quería contar que hace 2 días Amelia hizo una crisis de llanto tan larga y tan horriblemente asustadora que yo, siendo pediatra y teniendo 4 meses de maestría en llanto infantil, me alcancé a asustar. Entonces me encontré en el carro yendo a urgencias y llamando a una colega pediatra, implorándole que me asegurara que mi hija no se iba a morir de una obstrucción intestinal o una meningitis. ¿Qué tiene que ver con PFAPA? Nada, pero podría servir como una introducción, porque así como de los 10.000 llantos normales, uno podría hacer una meningitis o una obstrucción intestinal. De los 10.000 niños que pueden pasar por nuestros consultorios cada año, 1 o de pronto hasta 3, 4, 5 podrían tener un PFAPA. Y habiendo dicho eso, ya llegamos al tema y pasamos por la parte de epidemiología. Listo, entonces, ¿qué es PFAPA? PFAPA es un acrónimo, obviamente, que por lo... Ahí salió algo mal, pero bueno. Pero PFAPA, por sus siglas en inglés, es fiebre periódica, estomatitis aftosa, faringitis y adenitis. Y vamos a pasar por cada una de las manifestaciones en este momento. La PF, entonces la fiebre periódica, es una fiebre que es de 3 a 7 días y la gran mayoría de los pacientes presentan 3 a 5 días de fiebre que puede ser alta, 39, 40 grados, pero el estado general suele estar conservado durante las fiebres. Y la recurrencia de los episodios febriles es más o menos de 2 a 8 semanas con una mediana de 4 a 6 semanas. Y los intervalos son muy precisos y por eso la P de periodic, que es muy importante en el momento de diagnosticar esta enfermedad. Y si algo está pasando con la presentación porque no están apareciendo las fotos, pero... ¿Cómo? Listo. No, bueno. Más o menos 50% de los pacientes tienen estomatitis aftosa, irónicamente porque la primera A en la sigla es la estomatitis, pero es importante reconocer que de los síntomas típicos este síntoma es el menos frecuente que encontramos. Las lesiones que tenemos, las aftas, no son tan grandes como 1 centímetro máximo, lo que ya igual es 1 centímetro es un tamaño importante. No suelen ser extremadamente dolorosas, no dejan cicatrices y generalmente se encuentran en la cavidad oral, pero también pueden aparecer en la faringe.
Este síntoma sí es el síntoma más común en los pacientes con PFAPA, es la faringitis. Más de 90% de los pacientes tienen este síntoma en la gran mayoría de los episodios. Han descrito que puede ser eritematosa o puede ser exudativa, y la exudativa es la más típica y describen como, o sea, como una capa blanca encima de las amígdalas. Las amígdalas también están aumentadas en tamaño, y en los lactantes mayores, aunque PFAPA no es tan típica en esa edad, no pueden tener manifestaciones muy claras, sino que pueden salivar y no comer como comían antes. Aquí otra vez no aparece la foto, pero la segunda A es la adenitis, que es el segundo síntoma más frecuente en 50 a 90% de los pacientes. Suelen estar bilateral y en la cadena anterior cervical. Más o menos 2-3 centímetros de tamaño, o sea, cada adenopatía. Suelen ser sensibles, pero no hay cambios cutáneos como eritema. Y en cuanto a otros síntomas, porque pues el PFAPA no es solamente esos 3 síntomas. Entonces también puede haber algo de náusea y vómito, dolor abdominal, diarrea, artralgia, cefalea, y puse entre paréntesis úlceras genitales porque hay unas descripciones de úlceras genitales, pero más adelante vamos a ver posiblemente por qué. Un poco de historia entonces, porque sí es importante. En el año 1987, Marshall y colegas describieron una serie de 12 pacientes y vieron que esta enfermedad era típica, o sea, que los 12 pacientes que describieron eran menores a 5 años en el momento de tener la primera crisis, que el intervalo de esos episodios febriles aumentaba con la edad, que la faringitis y adenitis eran síntomas que casi siempre acompañaban un episodio febril, que la estomatitis también podía aparecer, pero definitivamente no en cada paciente, y en cada paciente no en cada episodio. Describían muy típicamente que es un síntoma todavía muy... o un hallazgo muy típico para PFAPA, que una sola dosis de prednisolona era capaz de frenar la enfermedad. Describían que podría parecer una neutropenia cíclica, pero que estos pacientes no tenían neutropenia y que además tenían ANAS y otros anticuerpos y complemento todos negativos o normales, y que esos niños tenían un desarrollo completamente normal. Y sí, creo que abajo hay cosas, porque, bueno. Entonces, en el 1989, un autor Feder, que era del mismo grupo, pero él era el primero en decir, mira, vamos a dar un nombre, dar a esta enfermedad un nombre. Dijo FAPA por la fiebre también, pero en el mismo año Marshall nuevamente dijo, no, yo creo que hay que añadir una P para decir que es muy periódica, porque es un criterio tan importante de esta enfermedad. Y Marshall también era el primero en decir, mira, vamos a dar unos criterios clínicos oficiales para esta enfermedad. ¿Cuáles son los criterios? Entonces tenemos varios sistemas de criterios que han desarrollado durante los años. Estos de Marshall, que fueron modificados por Thomas 10 años después, todavía son los criterios que más se usan para esta enfermedad. Entonces el primer punto es que tiene que ser antes de 5 años el inicio. Que hay que descartar que sea una infección por ejemplo, que no hay tos o mocos, y que tenga mínimo uno de los síntomas: estomatitis aftosa, la linfadenitis y la faringitis. Hay que excluir también o descartar la neutropenia cíclica. Los niños tienen que estar completamente asintomáticos entre los episodios y no debe haber compromiso del crecimiento y del desarrollo. En el 2019, un autor Renko con una serie muy grande vio que de hecho hasta 20% de los niños con PFAPA comienzan después de los 5 años. Entonces este primer punto de pronto no es completamente correcto para tomar en cuenta en la práctica, y ellos dicen que es mejor como enfocar en descartar otras enfermedades en el momento de intentar llegar al diagnóstico de PFAPA. Hay otros criterios que han desarrollado en el 2018 Vanoni y sus colegas,
Fue una encuesta muy grande a muchos reumatólogos pediatras en el mundo. Realmente estos criterios no son muy prácticos, dicen ellos mismos, y son muy restrictivos, especialmente en la parte de la fiebre. Entonces muchos pacientes no se van a diagnosticar con estos criterios, pero ellos dicen que realmente los criterios no son tanto para la clínica, sino más bien para ayudar a crear futuras investigaciones. En el 2019, entonces, Takeuchi, un japonés, también miró en una serie muy grande cuáles serían como los criterios que tendríamos que incluir, y lo que hacen ellos es tener un criterio esencial y unos criterios de apoyo, y dicen que si hay 4 de esos síntomas mínimo, un Kawasaki, un PFAPA es probable. Lo que sí hay que tener en cuenta es que no se han validado todavía esos criterios, y de hecho tampoco se han validado ninguno de los otros criterios que tenemos, tampoco los de Thomas, de Marshall. Y dicen Takeuchi que sería interesante encontrar una base genética de esta enfermedad para apoyar el diagnóstico. Y hablando de esa base genética, de la patogénesis, me parece muy fascinante, de hecho, la fisiopatología de esta enfermedad, porque siendo una enfermedad relativamente poco variable o poco heterogénea, y siendo una enfermedad tan periódica, entonces los papás, de hecho, muchas veces pueden decir, mira, este fin de semana no vamos a organizar una fiesta, no vamos a viajar porque este fin de semana el niño va a tener fiebre. Entonces, a pesar de eso, la base genética ya es muy claro que no es un solo gen, sino que es algo muy poligénico, y de hecho hay varias citoquinas que están involucradas, interleuquina 12 y interleuquina 10. Hay unas quimioquinas que están involucradas, y también hay HLA que está involucrada, tanto HLA tipo 1 y tipo 2. Y hay unos casos que son esporádicos y unos casos que son familiares, probablemente con una base genética un poco diferente. Y lo que ya dijo la doctora Aksentovich es que hay unos autores que describen que hay unos genes que tienen comparación con la enfermedad de Behçet y la aftosis recurrente oral. Entonces, que posiblemente está en el espectro de la enfermedad de Behçet. Eso en cuanto a la base genética, pero es más compleja todavía. La vitamina D parece que también tiene algo que ver. Obviamente, de pronto no en la patogénesis de base, pero lo que sí han visto es que suplir vitamina D puede disminuir la cantidad de ataques que tiene el niño, porque ya es ampliamente estudiado que la vitamina D tiene una función reguladora en el sistema inmune. Las amígdalas también tienen que ver. El problema es que no es muy fácil hacer estudios en las amígdalas, porque las amígdalas siempre, pues si uno tiene una cirugía que no tiene que ser en este momento, obviamente es mejor hacerlo frío, entonces cuando el niño no está inflamado. Entonces el microbioma posiblemente probablemente tiene que ver, pero no se sabe cuáles son los gérmenes, etcétera, que están involucrados específicamente, porque no resecan las amígdalas en un momento de inflamación. Lo que han visto también es que hay más quimioquinas, hay más CD8 policlonal, y los centros germinales son más pequeños. En cuanto al tratamiento, difícil obviamente, porque no hay estudios muy buenos para esta enfermedad, porque son pocos pacientes. Hay medicamentos que podemos dar de manera preventiva, como cimetidina y colchicina posiblemente más en la asociación con la fiebre mediterránea. Y hay un tratamiento que es la prednisolona, que es abortivo. El problema es que posiblemente aumenta la frecuencia de los ataques, y la dosis acumulativa de prednisolona obviamente es un problema importante. Entonces lo que se dice es que posiblemente la prednisolona puede servir como un diagnóstico, y si el paciente deja de tener síntomas con una sola dosis, tenemos más apoyo del diagnóstico. La amigdalectomía, hay muy buena evidencia
evidencia de que sea muy bueno como terapia, pero realmente es más series que grandes estudios también, y hay que tener en cuenta que podrían tener complicaciones. Hoy en día probablemente está un poquito entre prednisolona y la amigdalectomía. Probióticos, hemos visto que ayuda en la prevención de infecciones y en la inmunorregulación, y hay unos resultados en los últimos años que son prometedores. Solamente mencionar esto, que CARRA, grupo de investigaciones de reumatología infantil, porque no tenemos muy claro cuál es el mejor tratamiento, han definido como una manera de decir, mira, vamos a elegir uno de 4 tratamientos y mirar cuál es la respuesta. En cuanto al pronóstico, es bueno en el sentido de que hay una remisión casi siempre, aunque hay unos pacientes que pueden recurrir en la edad adulta, y no hay secuelas como amiloidosis. Sin embargo, esta enfermedad sí puede tener un compromiso en el momento o sea, durante esos años de fiebres, porque obviamente tener fiebre cada 2-3 semanas, o sea, cada 8 semanas, afecta la vida, entonces hay que hacer unos ajustes en la vida. En cuanto a los diagnósticos diferenciales, ya casi terminando, las infecciones obviamente y unas ayudas que pueden ayudar a diferenciar. La recurrencia, entonces si no tienes 4 episodios es muy probablemente una infección. Obviamente si tienes tos o rinorrea, si tienes contactos positivos, si tienes reactantes que no tiene como el patrón de una autoinflamatoria que es súper positivo y súper negativo dependiendo del episodio. Obviamente si responde a antibióticos, si tiene cultivos, y si no responde a prednisolona, ayuda mucho a distinguir. La neutropenia cíclica puede ser muy similar, pero obviamente no hay neutropenia en esta enfermedad, y la neutropenia cíclica no responde a una sola dosis de esteroides. El síndrome hiper-IgD, que también es algo que ya mencionaron en las charlas previas, es una enfermedad que afecta mucho más el crecimiento y el desarrollo, y afecta como el niño entre los episodios. La IgD puede estar elevada en PFAPA, pero no tanto como en el síndrome hiper-IgD. Hay más diarrea, esplenomegalia, y hay diferentes maneras de que la fiebre se desencadene en el síndrome hiper-IgD y no tanto una cierta periodicidad. La fiebre mediterránea, que no es tan chévere de lo que uno pensaría con esta foto. Uno podría hacerse la pregunta si realmente es un diagnóstico diferencial o un solapo, entonces, pero en la fiebre mediterránea no hay estomatitis y no hay linfadenopatías, por lo menos en Eurofever del 2019 definen que esos son criterios de descarte de esta enfermedad. Entonces, como última enfermedad, para decir cómo de pronto es un diagnóstico diferencial, aunque nuevamente de pronto no es un diagnóstico diferencial, sino más bien un espectro, o posiblemente que no tenemos la clasificación bien hecha, como en la enfermedad de la haploinsuficiencia A20, que antes era un Behçet. Entonces, en cuanto a las conclusiones, el PFAPA es una enfermedad benigna y transiente, pero sí hay que hacer unas adaptaciones durante la vida. La PF es súper importante, la periodicidad es muy importante para llegar al diagnóstico. La APA, pero el signo de más quiere decir que no solamente son esos síntomas, que también puede haber diarrea, posiblemente dolor de garganta, etc. Los esteroides y la tonsilectomía, aunque hay otros que no tenemos muy claro cuál es el mejor tratamiento. Y de pronto el mensaje que más aprendí en la reumatología con los profes y las profes es que en la reumatología, no solamente en PFAPA obviamente, y no solamente en la reumatología, hay que llenarse de argumentos. Entonces no quedarse y casarse con un solo diagnóstico, sino siempre mirar, ¿será que de pronto sí es un Behçet, o será que sea simplemente mantener como la mente abierta? Muchas gracias.